Imagina que llega alguien y te pide un diseñito, entre comillas, y te dice, es algo simple, X, es un chiste. Quiero que haga reír a la gente para que me dé like y me conozcan. Y sin saberlo, te está pidiendo lo más complicado que existe en temas de creatividad. Y en este episodio te voy a contar por qué. Bienvenidos al episodio número 57. Yo soy Kenny Cuellar y esto es Diseña Más Podcast. One, two, three, four. Pues bien, les doy la bienvenida después de bastantes meses de inactividad en este proyecto que antes se llamaba Creative. Hoy decidí cambiarle nombre, cambiar el concepto, cambiar totalmente, darle un cambio 360 a todo esto. Así que hoy se llama Diseña Más Podcast. Voy a compartirles de igual manera temas de creatividad, de diseño, de tecnología. Voy a invitar gente que también nos cuente cómo hacen las cosas, qué no debemos hacer, cómo vamos a aprender de ellos y pues obviamente también que nos cuenten en qué la han cagado, dónde han tenido errores. Donde más aprendemos es de los errores, ¿no? Y este es el principal objetivo de este proyecto, que juntos podamos aprender más. Y bien, en este episodio número 57 te voy a hablar sobre una de las cosas más complicadas que existen en temas creativos, que es el hecho de ejecutar, pero al mismo tiempo hacer reír. Wow. Imagina, si de por sí contar un chiste es bastante complicado, ahora imagínate contarlo de manera gráfica. Pues ahí es donde se pone interesante la cosa, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, también en este episodio te voy a contar un poco pues sobre todas esas tiras cómicas famosas que conocemos de hace años o que incluso ni siquiera los vimos en sus tiempos iniciales porque todavía ni nacíamos, pero ya existían esas tiras cómicas en periódicos, en revistas, en la televisión, y pues hoy en día vemos muchísimas cosas inspiradas en ellas en redes sociales, incluso ya animadas en temas como TikTok, en YouTube. Y pues todo eso viene de todos esos maestros moneros o ilustradores que con simples líneas y personajes bastante simples nos mostraban cosas muy complejas, como un chiste que nos hacía reír a todos. ¿Y de quién diablos estoy hablando? Pues bueno, te voy a mencionar algunos de los moneros más famosos. Por ejemplo, existía Cigar, que por allá del 1919 dibujó una tira cómica de un curioso pirata que todos conocemos como Popeye. Imagina, este cuate nació desde 1919. O sea, este personaje, no este cuate, este personaje Popeye o Popeye, como lo conocemos en Latinoamérica, pues imagina cuántos años no tendría ahorita. Y creo que ha sido una de las referencias más famosas que hemos tenido sobre las tiras cómicas, ¿no? Todo el mundo lo conoce. Y no nos vayamos tan lejos. Por ejemplo, todos hemos visto ese gato naranja acompañado de un perro amarillo. Sé que estás pensando en Garfield inmediatamente. Pues bueno, uno de sus creadores pues fue Jim Davis. Y pues ni te imaginas que, por ejemplo, ese personaje nació en 1978. Creo que es mayor que yo por bastantitos años. Y pues existen otros, por ejemplo, como los Seeds, que estos fueron diseñados por Jerry Scott y Jim Borgman por allá de 1997. Famoso Dilbert, todos conocemos también a Dilbert, que nació por allá del 89, con Scott Adams. Incluso hay un ilustrador bastante famoso de esos personajes amarillos, obviamente los Simpson. Estoy hablando de Matt Groening, que justo antes de que nacieran los Simpson, pues él también era monero, era un comiquero que hacía tiras cómicas para revistas por allá de los 70s, en 1977 específicamente. Y que dejó de hacer esto en 2012, y no estoy hablando de los Simpson, ojo con eso. Tuvo un proyecto anterior a ellos, a estos personajes amarillos, que se llamaba Life in Hell, que también era básicamente ilustraciones, eran personajes lineales bastante simples, o pudieran parecer bastante simples, pero nos contaban chistes bastante complejos. Y imagínate, o sea, el simple hecho de contar un chiste que lo comprendan, que haga reír a la gente con simplemente 4 o 5 escenas en una tira cómica,
pues realmente es mágico. O sea, es una magia, ¿no? Lo que sucede ahí es un tema de creatividad bastante complejo. Porque al fin de cuentas abogas a uno de los lenguajes más universales que existen, que es el hecho de hacer reír a la gente. El humor. Y de hecho hay una frase que me encanta y se la voy a compartir, que dice así: el humor es una de las emociones más poderosas y su poder viene de todo lo que puede generar en un espectador. Sobre todo porque al reír recordamos. Pero el humor es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque hay que manejarlo con sentido común. Así como podemos hacer reír a la gente y lo podemos hacer pasar un buen rato, también podemos ofender a otros. Es donde el tema se pone interesante. ¿Qué tal? Pero bueno, te voy a compartir para empezar 5 puntos por los cuales implica un riesgo el hecho de manejar humor en una pieza gráfica, en una comunicación, en publicidad, en donde te imagines. Punto número 1. La canibalización. ¿Qué fregados es esto? Pues bueno, el elemento humorístico tiene tanta fuerza que predomina y el consumidor termina sin ver realmente lo que le quieres comunicar. ¿Qué significa esto? Pues bueno, ok, muy bonito y todo, me hiciste reír, pero ¿qué me querías comunicar? No entendí tu mensaje. Pero me gustó tu chiste, ¿eh? Chido. Eso es canibalización. Punto número 2, el anonimato. Este está muy cabrón. Ocurre porque el público recuerda tanto la broma, se rió tanto con el chiste que les contaste, pero se les olvidó quién lo contó, ¿eh? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Como consejo, les digo que aquí es donde hay que aprovechar mucho sobre el tema de identidad. Hay que utilizar muy bien el logotipo, que sea visible, hay que utilizar los colores oficiales de la marca o del proyecto en cuestión que estás utilizando. Si es un proyecto personal, pues no olvides poner tu firma, que la gente vea, que sepa quién está contando ese maldito chiste y no simplemente nada más lo replique y ya. Ahí es donde se pone interesante. Punto número 3, que también va muy de la mano, y es el hecho de la falta de comprensión. ¿Qué es esto? Pues igual, el espectador se rió, se la pasó muy bien, chido y todo, pero no comprendí qué es lo que me quieres decir, qué mensaje me quieres dar, qué quieres que aprenda, qué quieres que lea, no sé, pero muy bonito tu chiste. Eso es básicamente. Punto número 4, la hostilidad o el rechazo. Aquí es donde se pone más interesante todavía. ¿Por qué? Porque hace reír a unos, pero resulta que ofendiste a otros. Y ojo, porque eso sucede más en la actualidad. ¿Por qué? Porque estas nuevas generaciones son mucho más abiertas, más inclusivas y respetan mucho más a otras personas. En comparación a, por ejemplo, nuestras generaciones de aquellos que nacimos en los 80s, del 80 al 89, por ejemplo, todavía más para atrás, que estábamos acostumbrados a hacer chistes ofensivos, a escucharlos incluso en la televisión. Y eso no significa que no respetemos a los demás, pero simplemente nuestras generaciones eran muy distintas. Y los medios de comunicación obviamente también. Recuerdo hace poco vi un comercial de los 90s de un refresco que la campaña era "Tu amigo te trae ganas". Y que realmente si lo analizas con otros ojos te das cuenta que era un tema de acoso cañón. O sea, imagina que ese anuncio saliera hoy en día. Creo que esa compañía refresquera se tendría que preparar para infinidad de protestas, de demandas, de dar de baja muchísimos de sus productos, e incluso hasta la bancarrota, porque ya sería un tema social. O sea, ya está tocando otros términos bastante complejos, que nos llevan al punto número 5, de los riesgos que conlleva el hecho de utilizar humor en tus piezas gráficas o tu comunicación, que es el rechazo social, que al fin de cuentas es eso. O sea, mueves tanto las masas, pero de manera negativa, que te puede afectar de maneras que ni te imaginas. Y pues bien, el punto número 6 es cuidar muy bien los refritos, porque no hay nada peor que contar un chiste que ya habían contado antes. Y es básicamente eso. Y sobre todo sucede más en los medios digitales, ¿no? Que vemos que todo el mundo está contando el mismo chiste, está compartiendo el mismo meme. A veces vemos marcas o vemos colegas que están reutilizando lo mismo que ya vimos una y otra vez, que ya se vuelve aburrido. Y más que ser algo positivo, pues se vuelve también en un rechazo. Y eso también es de cuidado. Así que ojo con estos 6 puntos. Si vas a utilizar humor gráfico, quieres hacer reír a la gente, pues tienes que ser bastante inteligente. Tienes que tener un muy buen proceso creativo detrás para no aburrir, para que te entiendan, para no ofender a otras personas
y no repetir el mismo chiste que otros ya hicieron antes. Así que ahí es donde les comento, como en un principio en este episodio, ahí es donde se pone bastante complicado. No se trata de un simple diseñito y hacer reír. Y pues bien, mientras preparaba el contenido para este episodio, pues me topé con un artículo bien interesante en una de las páginas de cursos que más me gustan, que estoy hablando de Creana. Y uno de los cursos pues justamente es ese, el de hacer viñetas humorísticas o hacer humor gráfico, básicamente, ¿no? Y en ese blog nos cuentan sobre qué es humor gráfico y te lo quiero compartir acá. Y dice así: el humor gráfico es uno de los tantos formatos disponibles para hacer chistes. Quienes se dedican a hacer humor gráfico suelen ser personas con habilidades impresionantes para el dibujo y de diseño también, habilidades bastante avanzadas. Este formato de humor se vale de diseños creativos para transmitir mensajes, ojo con eso, que en la mayoría de los casos son muy elaborados. A pesar de que se pueda pensar que se trata de un chiste simple y nada más, el humor gráfico puede tener contenido de ironía y sátira, que lo convierte en una herramienta bastante poderosa para comunicar ideas. ¿Qué tal? Y junto con eso, pues también nos explican sobre qué tipos de humor existen, y esto hay que tomarlo bastante en cuenta. Se los digo por experiencia, me ha tocado trabajar con algunas marcas que quieren hacer un par de chistes, quieren hacer ahí un chascarrillo, como decimos acá. Y pues me ha tocado el tema del brainstorming y decir, ok, a ver, vamos a sentarnos, vamos a planear bien qué es lo que vamos a hacer, qué chiste vamos a contar, y sobre todo también planear en quién lo va a decir. Hay que pensar qué tipo de marca es o qué proyecto, de quién se trata, quién está contando eso. Porque si por ejemplo el proyecto se trata de, no sé, quiere vender juguetes, no vas a hacer un chiste rojo, ¿verdad? O sea, no vas a hacer un chiste que hable de un tema para adultos. Entonces hay que ser súper inteligente. Y aquí justamente en este mismo artículo del blog nos comparten los tipos de humor y te los comparto acá también, con todo gusto. Número 1, el humor blanco. ¿Qué diablos es el humor blanco? Pues es un tipo de humor que es el más extendido por lo amplio del público. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente es un chiste que le puedes contar a todos. Chiste blanco, chiste inocente, ¿no? Su característica principal es evitar la burla, ¿ok? Para no ofender a los demás. Su nivel de irreverencia es mínimo, ¿ok? Y se puede decir que es un tipo de humor inocente. Perfecto. Ideal para emplearse sin el riesgo de ofender a alguien. Es lo que les decía, por ejemplo, si tienes una marca, un cliente que quiere hacer piezas gráficas o quiere hacer una publicidad y quiere anunciar juguetes, pues vas a hacer un chiste blanco, un chiste para niños. Imagina qué chiste haría, no sé, tal vez Mickey Mouse. Puede ser algo así, que no significa que sea un chiste aburrido, para nada, pero sí tienes que tomar en cuenta todos esos detalles. Que sea simple, que sea fácil de entender y que no ofenda a nadie. Por eso es blanco. Y de los más difíciles, ¿que no? Después, punto número 2, viene el humor negro, que es totalmente lo contrario de lo que ya les platiqué de los chistes blancos. Con el humor negro lo que se busca es generar escenarios cómicos a partir del sarcasmo, que también es complicado, ojo con eso. Es usado para crear humor a partir de cualquier situación, inclusive situaciones que pueden tocar la susceptibilidad de algunas personas. Algunas imágenes de humor hacen uso de este tipo de comedia, sobre todo para personas mayores, ¿no? Para un público adulto. En el punto número 3 tenemos el humor satírico, que se utiliza principalmente para la denuncia social y política, que prácticamente estas son las tiras cómicas que vemos en los periódicos que se burlan de políticos, que se burlan de situaciones. Por ejemplo, acá en el norte de México, Nuevo León, estamos pasando por un tema de sequía bastante complicado. Y he visto por ahí tiras cómicas en periódicos y en redes sociales donde se burlan de eso. Se burlan de que mucha gente tenemos casi días o semanas sin agua y tenemos que estar buscando agua por todos lados, buscando en redes sociales quién tiene para compartir, y hacen burla de eso. Y pues es un tema que también te acostumbras, ¿no? Porque al fin de cuentas sabes que en ese periódico o en ese tipo de tiras cómicas vas a encontrar esos chistes. Cosa que no haría, por ejemplo, una marca en Instagram, por ejemplo, ¿no? Imagínate una marca de agua burlándose de sus propios consumidores, y más cuando más la necesitan, pues ahí creo que se vuelve complicado. Pero bueno, siguiente punto es el humor absurdo. Este tipo de humor puede considerarse el más inteligente de todos y obviamente pues el más complicado, todavía más complicado que el humor blanco, porque parte
de un juego de quebrar la lógica que se puede desarrollar mediante historias con un contenido cómico muy alto. ¿Qué quiere decir esto? Incluso hasta la definición está compleja, ¿no? Quiere decir que te cuentan chistes tal vez en un doble sentido, pero muy inteligente. O te ponen a pensar, que hasta te quedas con la cara de ¿what? Y después dices, ya entendí lo que quiso decir. Eso es lo más complicado. Y que se da mucho también con tiras cómicas. Hay artistas gráficos que se valen mucho del humor absurdo, del humor inteligente, como lo llaman también. Y pues en realidad son verdaderas piezas, son verdaderas obras de arte. Por lo complejo de la ilustración, por lo complejo del concepto, del mensaje, y pues lo complejo del humor también, ¿no? Y tomando en cuenta esto, hay algo que me llama mucho la atención, que es el hecho de que la mayoría de las tiras cómicas son ilustraciones simples, son ilustraciones lineales, con personajes bastante simples, sin mucho detalle, pero que aún así cumplen con todo el objetivo que quieren, ¿no? Porque imagina que tuvieras que hacer una tira cómica para un chiste y dedicas tanto tiempo a la ilustración, que tenga todos esos detalles, que tardaste tanto que el chiste ya no hace reír. No sé si me explique, pero creo que en esa cuestión ya vas tarde. Así que por eso mismo las tiras cómicas y las viñetas gráficas cómicas pues son tan simples, por el simple hecho de tener que salir a tiempo. Pero obviamente con todo un proceso increíble de creatividad detrás. Y para muestra literal basta un clic. Hay infinidad de creadores de contenido y diseñadores, ilustradores, ilustradoras que hacen este tipo de cosas. Pero uno de los que se me vienen a la mente y les quiero compartir por acá es una cuenta de Instagram que se llama Los Indispensables. Lo pueden encontrar así tal cual, Los Indispensables. Y pues no sé realmente, no los conozco si es uno o varios ilustradores o ilustradoras, pero hacen cosas bien interesantes y son viñetas. Son viñetas hechas en Illustrator probablemente, o no sé si también utilicen tabletas, tal vez temas ahí con Procreate o con Sketchbook. Pero las ilustraciones, a pesar de que son simples, son muy, muy, muy buenas. Y los chistes también son bastante buenos. Y hacen esa sátira a temas actuales, o incluso también a temas muy de cultura general. Entonces basta con que vean los primeros posts que tienen por ahí. Dense la vuelta a su Instagram, se lo recuerdo, Los Indispensables, o también los pueden encontrar como Los-Indispensables, para que vean de qué estoy hablando. La verdad es que es una cuenta increíble y no por nada tienen arriba de 40,000 seguidores. Entonces eso quiere decir que hacen bien las cosas, han hecho reír a bastantes personas. Y por ejemplo, tú que me estás escuchando y quieres hacer algo así, pues creo que te sirve bastante, sobre todo de inspiración. Una de las cosas que me encanta hablarles en este podcast es el hecho de compartir también uno de mis libros favoritos, que es el de Arroba como un artista. Porque a fin de cuentas, como diseñadores y creativos nos acostumbramos a tomar ideas de otros, a convertirlas, a masticarlas y crear algo totalmente nuevo de algo que viste. Entonces creo yo que te puede servir bastante de inspiración, sobre todo si eres bueno en ilustración. Les cuento, aprovecho para contarles también una anécdota. Yo, a pesar de que ya tengo bastantitos años como diseñador, tengo más de 13 años ya en el ámbito de diseño gráfico, pues nunca he sido muy bueno ilustrando. La verdad es que se me da más temas de diseño multimedia, de diseño de experiencias de aprendizaje, experiencias digitales, incluso también pues hacer un poco de diseño, no necesariamente gráfico, sino también en temas de diseño de audio, diseño de otros ámbitos. Pero la ilustración no ha sido nunca mi fuerte. Y una de las cosas que quise hacer mientras pausé este proyecto, pues es ponerme a dibujar. Hice una cuenta llamada Un Mal Dibujante, donde intenté hacer un par de chistes gráficos, viñetas, también pues por ahí hacer un par de proyectos ilustrados. Pero realmente no surgió o no arrancó como me hubiera gustado, por el simple hecho de todo el proceso creativo que lleva detrás. Bien sabemos que muchos, al igual que yo, tenemos un empleo el cual pues te lleva casi la mayoría de tu tiempo, y pues el tiempo libre que tienes después de familia, después de todas tus actividades diarias, pues bueno, es proyectos personales como un podcast, como un video, como bueno, en ese caso pues quise hacer este proyecto
de ilustración que sí me pareció bastante complicado y que decidí mejor pausarlo, por el simple hecho de que me di cuenta que no es tan fácil como se ve. Entonces, si tú eres muy bueno o muy buena en ilustración, te recomiendo que experimentes un poco por este lado, por el tema del humor, que sigas cuentas, sigue a los indispensables, sigue a otras cuentas que encuentres por ahí en Instagram. Sobre todo en Instagram, porque es un tema en el que puedes compartir viñetas muy fácilmente por los carruseles. Creo que Facebook ya no es tanto para compartir este tipo de contenido, pero Instagram está en el momento perfecto para poder compartir viñetas y tiras cómicas. Y puedes tener un alcance increíble. Entonces, pues les recomiendo que aprovechen por ahí. Y sobre todo que al principio piensen en qué tipo de humor van a manejar. Tampoco pueden jugar de humor blanco después a humor negro, porque si te sigue cierto tipo de personas, pues después puede resultar ofendida. Entonces ahí es donde hay que manejarlo con bastante inteligencia y echarse un buen clavado en qué es lo que vas a hacer, qué tipo de personaje vas a crear, qué chistes vas a contar, de qué vas a hablar, y pues muy probablemente te puede ir bien. Ojo, para esto tienes que ser bueno ilustrando, porque después vas a cometer el mismo error que yo cometí, de querer arrancar algo sin antes practicar y de irme con uno de los temas más complicados, que es el humor. Pero bueno, ya sé que quieres hacer viñetas, que quieras diseñar piezas digitales para redes sociales o incluso impresos, playeras, lo que sea, cualquier diseño que implique el humor y que quieras hacer reír a la gente, pues bueno, te voy a presentar un par de puntos que te van a ayudar a diseñar y hacer reír, que es el punto principal de este episodio número 57. Número 1. Y apúntelo, es importante que en tus diseños tengas muy clara la idea que quieres transmitir. Y enfócate en que la atención del público se centre más en ella que en el estilo de diseño. ¿Qué les decía acá? No es necesario que tengas una ilustración bastante complicada. ¿Por qué? Porque si le dedicas mucho tiempo probablemente pierdas esa magia, ¿no? El hecho de salir a tiempo, hacer reír a tiempo. Bueno, no te claves tanto en el diseño. Mejor piensa en un muy buen concepto y compártelo. Siguiente punto, mantén la imaginación a tope. No importa qué tipo de situaciones o personajes representes en tus diseños o tus piezas, si carecen del poder de la imaginación, es muy seguro que vayan a pasar inadvertidos. Así que, en pocas palabras, échale un muy buen coco antes de empezar a ejecutar. Siguiente punto, los juegos de palabras son uno de los recursos más utilizados por el humor gráfico. En los medios digitales, sobre todo, genera reacciones positivas. Así que puedes valerte de un buen juego de palabras para sorprender a tu público. Ojo, aquí el juego de palabras, como ya les había dicho, depende mucho también del tipo de humor que vayas a utilizar. Así que todo esto es saber utilizar las cosas de manera inteligente. Siguiente punto, juega con las referencias ocultas. Este es el más importante. A veces tomarse unos segundos para pensar de qué se trata lo que estamos viendo también genera emociones y complicidad con el autor. Y esto es buenísimo. Cuando ya haces que un espectador sea tu cómplice, ya estás del otro lado, ya ganaste. Y a estos puntos quiero añadir también un consejo bastante personal. Te lo recomiendo también por experiencia. Si vas a compartir viñetas gráficas, humorísticas, o vas a contar un chiste, vas a hacer un meme, lo que sea, crea tu propio estilo, que sea fácilmente reconocible. ¿Por qué? Porque si haces algo muy parecido a otra persona, van a pensar que lo hizo esa otra persona. Así que tienes que identificarte, tienen que saber quién es el que está contando el chiste y que sepan identificar. Nosotros sabemos muy bien identificar entre Mafalda y Garfield, o entre Garfield y Dilbert. Aunque sean simples, o uno más simple que otro, uno tenga color, otro no, o sea, simplemente líneas negras sobre fondos blancos. Sabes quién lo hizo, sabes qué tipo de chiste te va a contar y sabes a cuál vas a seguir, ¿no? O incluso si te gustan todos, los puedes identificar. Ahí es donde está la magia. Ahora me crees por qué contar un chiste de manera gráfica es lo más complicado que existe. Así que ya sabes, si llega de pronto un cliente y te pide un diseñito que haga reír a la gente, cóbralo muy bien, porque implica demasiado trabajo, ¿eh? Y bien, para despedirme de este episodio, quiero compartirte una frase bien poderosa de uno de los artistas y compositores que a mí me encanta, que es Jack White. Y la frase dice así:
decirte a ti mismo que tienes todo el maldito tiempo del mundo, todo el dinero del mundo, todos los colores de la paleta, cualquier cosa que necesites que la tengas a la mano, solo mata la creatividad. Y me encanta porque es bastante cierta. Yo siempre he pensado que no hay incentivo más poderoso de la creatividad que tener que resolver un problema antes de empezar. Mil gracias por llegar hasta acá. Los espero en los próximos episodios. Esto fue el primer episodio de este nuevo proyecto, que antes era Creative y hoy se llama Diseña Más Podcast. Yo soy Kenny Cuellar. Te espero en las redes oficiales. Me puedes encontrar igual como Diseña Más Podcast en Instagram, en TikTok y pues también en tu plataforma favorita con este podcast. Me puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio, Stitcher y en todas las plataformas disponibles. Así que nos vemos en el siguiente episodio, que voy a tener un invitado bien interesante que nos va a contar cosas que ni siquiera te imaginas. Así que bueno, los dejo con la incógnita. Nos vemos en el episodio 58. Hasta la próxima.